la humildad y el orgullo. Jeremías 9, 23 y 24. Este tema va a ser profundo. Vamos a analizar verdaderamente lo que es el corazón humano y la importancia de ser humildes para poder tener la gracia de Dios. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La humildad no es un rasgo muy popular en el mundo moderno, sino que al contrario, la humildad es el objeto de la burla, del menosprecio en los programas de televisión, en las películas y en las mismas escuelas y universidades de parte de muchos maestros. Tampoco vamos a encontrar muchos libros en las librerías que nos hablen acerca de la humildad. La razón básica por la cual esto sucede no es difícil de encontrar. La humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. La humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. A donde Dios va, va la humildad. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cualquiera que siga a Jesús tiene que caracterizarse por este rasgo distintivo, ser humilde. A donde Dios va, tiene que ir la humildad. Donde Dios está, tiene que estar la humildad también. Porque no podemos divorciar ni separar a Dios de la humildad. Podemos decir entonces, ¿verdad?, que la humildad sigue a Dios como una sombra. Podemos esperar encontrar a la humildad aplaudida y alabada en nuestra sociedad, cuando también encontremos con la misma frecuencia que Dios es aplaudido y alabado. Vivimos en un mundo donde al contrario se aplaude la inmoralidad, el orgullo, la ciencia, la cobardía, el ateísmo, el poder y el dinero. Y todas estas cosas no deben de extrañarnos, ¿verdad?, de que la humildad haya sido en medio del mundo que vivimos, haya sido asfixiada en medio de esta atmósfera totalmente contraria a la moral. Vamos a ver en primer lugar en esta mañana que tener un espíritu de arrogancia, el creer que yo puedo salir adelante, el creer que yo puedo ser papá, el creer que yo puedo ser estudiante, el creer que yo me puedo casar, el creer que yo puedo ser político, el creer que si yo llego a ser gobernador o presidente, yo puedo ofrecerle al pueblo un cambio. Cualquier cosa que el ser humano experimenta y que crea que puede, sin Dios, es arrogancia. Es simple y pura arrogancia. Cualquier cosa que el ser humano intente llevar a cabo sin la ayuda de Dios, repito, es mera arrogancia. Confiar en Dios y ser orgulloso son dos actitudes totalmente divorciadas y opuestas. Por ejemplo, el rey Salomón en Proverbios capítulo 28, versículo 25, dijo estas palabras. Proverbios 28, 25, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Vean ustedes que aquí se está totalmente contrastando la altivez, la arrogancia, el orgullo con la confianza en Dios, que es la persona que reconoce que es confiar en Dios, reconocer que sin Él nada puedo hacer. Precisamente como no confío ni siquiera en mí mismo, y me doy cuenta que soy incapaz de hacer nada en la vida si no estoy agarrado de Jesús, esto es precisamente lo contrario a separarme de Dios, a no leer la Biblia, a no tener oración,
a no tener amigos cristianos, a no necesitar una iglesia, a creer que puedo salir adelante y enfrentar los problemas y los gigantes y los obstáculos y el sufrimiento y el desánimo y la desilusión sin tomar en cuenta a Dios. Es pura arrogancia. Aquí nos encontramos entonces que hay dos fuerzas en el universo, nada más. La humildad contra el orgullo. No se puede en la vida estar en un bando en medio. O pertenecemos al bando de los autosuficientes, de los autónomos, de los que se gobiernan a sí mismos, de los que se creen dioses, o pertenecemos al bando de aquellos que, por reconocer nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, hemos corrido a refugiarnos en la roca que es Jehová. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que ha corrido a refugiarse en Dios porque, Padre, tú eres mi fortaleza, mi castillo, mi salvación, no temeré, porque tú eres mi castillo, mi fortaleza. Él me prospera, Él me cuida, Él me da paz, Él me da satisfacción, Él me da todo aquello que yo necesito. Dios me lo da cuando Él me ve que yo le demuestro que necesito de Él. Simplemente levantarte en la mañana, sin tener un tiempo con Dios, sin orar en la mañana, sin tener un devocional con Dios, arrogancia. Hemos creído de una forma equivocada que la arrogancia o el orgullo es la persona que así camina, ¿verdad? Eso es petulancia, eso es vanidad, pero no necesariamente es arrogancia, porque hay personas que son humildemente orgullosos. Hay personas que no necesariamente, tú puedes llevar a una persona y, ¿cómo está, hermanita, verdad? Y así camina, a su nombre, gloria, etcétera, etcétera. Y sin embargo, detrás de esa aparente religiosidad, se encuentra un corazón tan orgulloso que lo descubres cuando ese hermano lo exhortas y brinca y no te habla en 2 semanas. Vemos pues cómo el orgullo está tan escondido en nuestro corazón, que tenemos que discernir cuando saca su cabeza para poder cortársela. En Juan capítulo 6, versículo 35, encontramos el corazón de la fe bíblica en Jesús. En Juan 6, versículo 35, encontramos el núcleo, el centro de lo que es realmente decir: tengo confianza, creo en Jesús, tengo fe, la fe que salva. Y Jesús lo expresa con estas palabras: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De esa declaración podemos deducir la verdad de que la fe en Jesús significa venir a Él y encontrar en Él satisfacción. Que pueda yo decir, solo en Jesús mi alma está satisfecha. Solo en Jesús he encontrado ese vacío que tengo en mi vida y que lo busqué en el sexo, en los hombres, en el dinero, en el poder, en la sabiduría. Me doy cuenta que no lo encontré ahí porque mi alma sigue vacía, sigo desesperado, tengo hambre ¿de qué? De alcohol, de drogas, y nada de eso me llena. Y cuando encontramos a Jesús y verdaderamente podemos decir que hemos creído en Él, es cuando verdaderamente hemos corrido a Él y estamos experimentando la satisfacción, el sentimiento de que somos llenos en Él y en su palabra. Si tú dices que tú crees en Jesús y aún no has encontrado la satisfacción del alimento que Jesús nos provee en su palabra, no es cierto que seas cristiano. Por lo tanto, la vida eterna le es dada, de acuerdo a la Biblia, no solamente a las personas que creen en Jesús históricamente, o a las personas que piensan que Jesús, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, te tengo buenas noticias, también el diablo cree. Entonces no solamente basta, de acuerdo a la Biblia, creer que o pensar que Jesús es el Hijo de Dios, sino comer y beber de Él.
alimentarnos verdaderamente y encontrar en Jesús el alimento de nuestra alma. En Juan 14, Cristo se encontró a una mujer samaritana. Esta mujer era el epítome de la inmoralidad, de una mujer inmoral moderna. La chiquita llevaba 5 maridos y con el que vivía, cuando se encontró con Jesús, ni siquiera se habían casado, era su amante. O sea, era una mujer inmoral. Pero aparte de ser una mujer inmoral, la mujer samaritana, irónicamente, era una persona religiosa. Iba a la iglesia. Al amante lo dejaba afuera, a veces hasta lo metía y hasta se bautizaban juntos. Y cuando Jesús se le encuentra, no le recrimina nada. No le dice absolutamente nada. Solamente le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Era una mujer que por no encontrar, por no conocer a Jesús, había creído, como muchas mujeres o como muchos hombres que conocemos, que el mundo tiene algo para llenarnos. Que el mundo tiene algo para satisfacer nuestra alma. Y descubrimos que fuimos creados por Dios con un vacío, con ese vacío, deliberadamente, para que encontremos solo en Jesús la llenura y la satisfacción que nuestra alma necesita. Y es por eso que Jesús y la Biblia nos dicen, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. O sea, Dios te dice, mira, ve y ten 100 esposas, 500 amantes, el dinero que quieras, hazte millonario, llega al puesto más elevado que tú jamás soñaste que podías llegar. Y cuando tengas todas esas cosas, lee el libro de Eclesiastés. Para que aprendas que hay un hombre que se llamó Salomón, que precisamente le permití para que ustedes experimentaran, ya no en carne ajena, sino en ustedes mismos, que hay personas a quienes Dios les da todo y no les falta nada, pero no tienen el don de disfrutar de la vida. Y hay personas que no tienen tantas mujeres, se conformaron con una sola o con un solo hombre. No tienen una gran casa, tienen ahí su casita, tienen sus frijolitos, topitos, y tienen más paz y tienen más feliz que la familia Richelieu viviendo en el castillo de Chapultepec. ¿Por qué es esto? Porque fuimos creados no para este mundo, y el mundo puede mostrarnos su apariencia y nos puede impresionar, pero nunca encontraremos en este mundo más que lodo, desilusiones, frustraciones, amargura y vaciedad de espíritu, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esto significa que no somos la realidad, la cosa real de Dios, somos simplemente la imagen de Dios. O sea, Dios crea al ser humano en este pequeño planeta para que nosotros reflejemos a los demás quién es Dios a través del amor que hay entre nosotros, del perdón que hay entre nosotros y de la santidad de nuestras vidas. Fuera de estas cosas, nuestra religión es simplemente una religión más, igual que las miles de religiones que existen alrededor. Vayamos ahora a Jeremías capítulo 9, donde encontramos los 3 grandes competidores de Dios. Vamos pues a dejar en claro que el orgullo es una especie de incredulidad. La incredulidad es alejarse de Dios para encontrar satisfacción en otras cosas. ¿Me escuchaste? La incredulidad es cualquier cosa que te haga alejarte de Dios porque creíste que ibas a ser satisfecho, satisfecha en algo que no es Dios. Por ejemplo, la codicia es alejarse de Dios para encontrar satisfacción en los bienes materiales. La lascivia o la inmoralidad es alejarse de Dios para encontrar satisfacción en el sexo. La amargura es alejarse de Dios para encontrar satisfacción en la venganza. La impaciencia es alejarse de Dios para encontrar satisfacción en mis propias decisiones impulsivas. Entonces, cualquier actitud, ya sea, llámese codicia, lascivia, amargura, impaciencia, inmoralidad, tiene una raíz, el orgullo. Y el orgullo, repito, es creer que yo puedo gobernarme, creer que puedo encontrar en algo fuera de Dios
lo que solo Dios me puede dar. Por eso, ¿verdad? Cualquier alejamiento de Dios, por la causa que sea, es una clase de autonomía e independencia, que es la esencia del orgullo. ¿Saben ustedes cuál fue el primer pecado de la primera criatura creada por Dios? El orgullo. Isaías 14, Satanás dijo, seré como Dios, igual a Dios. El tratar de, a ti no te necesito, yo puedo ser igual que tú, yo me puedo gobernar, puedo tomar decisiones, puedo salir adelante, puedo prosperar, soy autosuficiente, tengo el suficiente conocimiento, las suficientes relaciones, tengo todo lo necesario para salir adelante. Yo no te necesito, Dios. El domingo sí nos vemos en la iglesia de 10 a 11, pero déjame vivir mi vida de lunes a sábado. Orgullo en el corazón. En Jeremías 9, versículo 23 y 24, que es nuestro texto original, encontramos los tres grandes competidores de Dios. Los tres grandes competidores de Dios por la gloria y orgullo del corazón humano. Y aquí los encontramos. El primero es la sabiduría, o en otras palabras, el conocimiento. El segundo es el valor, o en otras palabras, el poder. Y en tercer lugar, las riquezas, en otras palabras, los bienes materiales. Estos tres grandes competidores contra Dios por nuestro corazón, cada uno de ellos nos va a tentar para hacernos creer que yo voy a encontrar satisfacción en conocer mucho, en ser muy intelectual, en ser un filósofo, etcétera, etcétera. El otro me va a tentar y me va a hacer creer que si yo tengo poder, tengo influencia. Si yo tengo poder, puedo ser arbitrario. Si tengo poder, puedo ser déspota. Si tengo poder, puedo dominar y controlar a los demás. Por lo tanto, voy a ambicionar el poder y voy a querer llegar a tener algo para poder dominar o estar arriba de alguien más. Y en tercer lugar, los bienes materiales. Y vamos a ir desglosando cada una de estas cosas, porque cada una de estas cosas nos pueden engañar para no confiar en Dios como la suprema satisfacción de todas las cosas. Es muy humillante, ¿verdad?, confesar que el origen de todo nuestro gozo y satisfacción reside fuera de nosotros. Nosotros queremos encontrar dentro de nosotros mismos la razón para ser felices y para estar satisfechos. Veamos en primer lugar la sabiduría. En 1 Corintios 8, versículo 1, se lo saben de memoria, la Biblia dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. Tenemos aquí este ejemplo, el conocimiento envanece, el amor edifica. Esto no significa que Dios favorezca la ignorancia y la irracionalidad. Porque en 1 Corintios 14, ahí mismo en 1 Corintios 14, versículo 20, a los corintios Jesús, a través de Pablo, les dijo, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. ¿Por qué dijo Jesús, os tenéis que hacer como niños para entrar al reino de Dios? Porque el verdadero cristiano es una persona que es limpia y pura sexualmente en sus pensamientos. Un niño de 2 o 3 años lo metes a la regadera con una niña de 2 o 3 años y ahí están felices los dos, andan sin el pañal por todos lados. Pero nada más llega a los 6, 7 años de edad y el niño se tapa inmediatamente. ¿Quién le dijo que tenía que taparse? ¿Por qué esta vergüenza desde los 7, 8 años de edad? ¿Por qué ya comienza a ser un tabú aquello que Dios desde el huerto del Edén le dijo a Adán y Eva que Él era el que los iba a cubrir? Precisamente por esto, porque cuando llegamos a Cristo y nos convertimos a Cristo, Dios quiere que seamos niños en la maldad, que seamos ignorantes de la maldad. Yo no tengo que meter la cabeza a un bote de basura para saber qué es basura. Una vez me dijo un hermano, pues yo quiero ver esa película para saber de qué se trata Harry Potter. Le dije, tú no tienes que entrar a ver la película de Harry Potter para poder saber qué es maldad, qué es brujería, qué es un favoritismo acerca de la magia, y es una forma de manipular y controlar las mentes de los niños para decirles a los niños que hay magos buenos y hay magos malos. Entonces Dios no quiere que nosotros tratemos de investigar la malicia. Me voy a meter una secta satánica para saber cómo son los satánicos y después aprender y a escribir sobre el satanismo. No tienes que hacer eso porque Dios no quiere que conozcamos la maldad.
quiere que conozcamos el bien. Que seamos inocentes en cuanto a la malicia, pero dice, maduros en el modo de pensar. Lo que Dios trata de decirnos, pues, es que lo que sabemos o lo que pensamos que sabemos nos puede alejar y nos puede hacer descansar con nuestra sabiduría y nos lleva a enorgullecernos. Esta es la razón por la cual dentro de la vida cristiana hay consejería. Si tú tienes un problema con tu esposo, no, yo no necesito, tengo 1 año peleándome con mi esposa y el hermano, por su orgullo, no ha querido ir con un pastor para decirle, pastor, necesitamos ayuda. Help, somebody help. Pero no eran los Beatles, La ayuda que necesitas es espiritual de parte de Dios. ¿Por qué no lo haces por el orgullo? Y tu matrimonio se puede estar deshaciendo, o jóvenes que su novio se está abusando de ella, no son para venir las muchachas, pastor, ¿qué me recomienda? Déjalo. O cómprate una plancha y dale un planchazo. Cuando nosotros creemos que no necesitamos consejo, que mis problemas yo los puedo resolver, que mis problemas en el trabajo, mis problemas en el matrimonio los puedo resolver, es cuando caemos en el orgullo. La gente que llegue tarde, por favor, ahí atrás, siéntenla. La facultad del conocimiento nos fue dada por Dios para que le podamos conocer. No para enriquecerme con Sócrates, Platón, Nietzsche, Hitler, Marx, Freud, etcétera, etcétera, e envanecer mi mente. La mente me fue dada por Dios para que mi mente pueda tener la capacidad de conocer no lo finito, sino lo infinito. Lo finito envanece, lo infinito edifica. ¿Me va siguiendo? Por eso cuando venimos a la Biblia, hay personas que vienen a la Biblia con ese motivo, de hacerse teólogos, para discutir y ganar argumentos. Y Dios no quiere que tú tengas ese motivo para conocerlo, sino que conozcamos la Biblia y tengamos revelación de la Biblia para poder ganar las almas y tener más santidad en nuestro corazón. En 1 Corintios capítulo 2, conocemos la manera como debemos de conocer cuando nos gloriamos en la fuente de todo el conocimiento y no en nuestro frágil chip con un pequeño circuito que tenemos de albóndiga en el cerebro diseñado por Dios. Imagínense nada más la soberbia del hombre. Vamos a ver al final cuál es la plenitud y lo superlativo del orgullo. Se llama el ateísmo. El ateísmo es la actitud intelectual soberbia de un ser humano que se cree más sabio que Dios y determina en su pobre chip, con el pobre circuito electrónico que tiene aquí que Dios le puso, que él cree poder saber más que Dios y que él puede a través de su mente finita determinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me siguieron? Más simple, en el momento que yo estoy cerca de Dios, síganme con cuidado, Dios me dice lo que es bueno y lo que es malo. En el momento que me alejo de Dios, yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el peligro de alejarnos de Dios. El momento que nos alejamos de Dios, comenzamos a creer nosotros que nosotros podemos decidir, esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene. Nunca puedas llegarte a esta circunstancia porque estás en el orgullo en toda su manifestación. ¿Quién eres tú para determinar y legislar la moral? Es Dios el que nos dice, esto es pecado, esto no es pecado, porque nosotros no tenemos la capacidad de discernir y distinguir entre el bien y entre el mal. Actualmente hay un grande debate que es la pena capital. Y vean ustedes, los hombres, de veras, tú lees los periódicos y dices, caray, le ganaste a San Martín de Porres. Son más misericordiosos que Dios, no a la pena capital. Es falta de misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para determinar la vida, etcétera, etcétera? Y Dios en la Biblia nos revela que hay personas de acuerdo a su sabiduría, no de acuerdo a mi pobre chip, a mi pobre entendimiento, sino a su sabiduría infinita, que hay seres humanos aquí abajo en este planeta
que han perdido el derecho de vivir. ¿Y por qué Él lo dictamina? Porque Él es el creador. Tienes toda razón, yo no le puedo quitar la vida a un ser humano, pero el Estado, Dios le ha dado la prerrogativa de la pena capital. ¿Por qué no se aplica? Porque el hombre no está listo ni capacitado para ejercerla, porque abusamos de las leyes de Dios y ejecutamos a personas inocentes. Pero de acuerdo a Dios hay personas que no merecen vivir. Les voy a dar un ejemplo. Hace 2 años más o menos en Washington, el área de Washington DC, en Estados Unidos, comenzaron las personas, estaba una persona en la gasolinera y cae muerta de un balazo. A los 4 días cayó otro niño muerto saliendo de la escuela de un balazo. A los 4 o 5 días una señora embarazada cae muerta de un balazo. Total que como 12 personas murieron por un francotirador misterioso. Y comenzaron a movilizarse la policía, etcétera, etcétera. Total que, verdad, nunca el delito ni el crimen podrá alcanzar el éxito. Fue localizado a este hombre, era una persona musulmana que había en la cajuela de su carro diseñado un hoyo, se metía detrás del asiento, metía el rifle, él era francotirador en la guerra pasada, y desde ahí, desde la cajuela de su carro, comenzó a ir recorriendo ciudades matando a la gente, quitándole el gozo de vivir a personas, a niños, a mujeres embarazadas y a hombres cuando lo agarraron. 2 senadores cristianos en la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminaron que ese hombre merecía la pena de muerte. Se levantaron 5 y dijeron que era falta de misericordia, y los senadores cristianos les contestaron: ¿y dónde está la misericordia para las familias asesinadas? ¿Se dan cuenta ustedes que hay personas que no merecen vivir? ¿Por qué va a seguir viviendo ese hombre? ¿Con qué derecho puede esa persona seguir siendo un potencial asesino contra la próxima sociedad si es que lo sacan por una fianza? De acuerdo a Dios, hay personas que perdieron el derecho de la vida. Y esta es la razón por la cual dice en 1 Corintios capítulo 2, Padre, yo te pido sabiduría para tu pueblo. Que Dios les dé sabiduría, hermanos, que les abra el corazón, que les abra el entendimiento, porque vivimos en un mundo peligrosísimo, intelectual, filosófica y moralmente, donde los cristianos necesitamos presentar defensa de la esperanza que Dios nos ha dado. Y necesitamos pararnos ante cualquier podio con políticos, filósofos, científicos y darles razón de por qué Dios piensa como piensa y por qué tenemos la Biblia como la última autoridad del pensamiento humano. En 1 Corintios 2, el apóstol Pablo dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que hay un conocimiento humano. Este conocimiento humano es el que se llega a adquirir o a descubrir a través de la experimentación. Es lo que la Biblia le llama la ciencia. ¿Qué es la palabra ciencia? Conocer. Nada más es lo que significa la palabra ciencia, conocer. El ser humano, si no hubiera un orden en el universo, si la Tierra no girara en 24 horas perfectas sobre su eje en 365 días alrededor del Sol en su momento de traslación, si no tuviera la inclinación perfecta de 23 grados y medio sobre su eje, si no hubiera esta combinación de gas, oxígeno, nitrógeno para poder respirar, si mi sangre y mis neuronas no estuvieran interconectadas, si la obra de la ingeniería de mis huesos unidos con mis tendones y mis músculos no fuera perfecta para hacer que un ingeniero haya sido el diseñador, si todas estas cosas que podemos observar no existieran, no existiría la ciencia. La ciencia existe gracias a que hay un orden en el universo, en mi sangre, en el aire, en las estaciones del año y en todo lo que nos rodea. Gracias al orden hay la astronomía, hay la física, hay las matemáticas, hay la biología, etcétera, etcétera. Todas las disciplinas científicas tienen solo una sola raíz: Dios. Pero el hombre no quiere reconocer eso. Entonces el hombre, todo el conocimiento que se adquiera, repito, es a través de lo que se ve o de lo que se experimenta. No puede ser nada científico si no es repetitivo. Como el ser humano no sabe cuándo se originó el universo, nunca, escúchame, nunca el ser humano, a través de la investigación científica, sabrá cuándo se originó el universo ni cómo comenzó la vida. Porque para que esto sea científico, se tiene que ser observable. Díselo a tu maestro de astronomía, de física y de ciencia. Entonces la ciencia tiene un límite que no puede pasar. La ciencia nunca, ni el mejor psiquiatra ni psicólogo, por cierto el 65% de los psiquiatras en Estados Unidos sufren trastornos mentales.
Qué ironía, ¿verdad? El 65%, de acuerdo a la Academia Psiquiátrica de Los Ángeles, de los psicólogos tienen trastornos mentales. Entonces la ciencia tiene un límite, tiene una finitud, y el ser humano jamás podrá rebasar ese límite. Si el ser humano quiere saber cómo comenzó la Tierra, quién soy, cuál es mi participación en este universo, por qué existo, por qué vivo, qué razón hay de existir, qué propósito tiene la vida, vale la pena ser santo, vale la pena ser fiel a mi esposa, vale la pena ser bueno, o realmente al llegar a la Tierra ahí se va a acabar todo y vamos a dejar la Tierra como los animales y no hay futuro ni nada. Bueno, si así es la vida, entonces ¿cuál es el propósito? Ser bueno, de ser recto, de ser honesto, de ser santo. Viviríamos sin propósito, sin significado en la vida, cada quien haga lo que le da la gana. Pero Dios nos manda desde el cielo a su Hijo Jesucristo y a su palabra. Y nos dice, ustedes no son animales, ni vienen de chita, ni son el producto de la evolución, ni tampoco tienen 25 billones ya en la Tierra. Yo los hice a mi imagen y semejanza, y quiero decirles, son responsables, cada uno de ustedes, porque son agentes morales y tienen un corazón y un espíritu que los animales no tienen, y ustedes van a darme cuentas en el día del juicio de lo que hicieron. Este conocimiento, que es humano, tiene un límite. Para poder atravesar el límite, la barrera del sonido, podríamos llamarle así, y conocer las cosas que mediante la investigación científica son imposibles de conocer, Dios nos las reveló por el Espíritu Santo. ¿Quieres saber quién eres? Necesitas a Dios en tu vida, porque Él es tu creador, Él es el fabricante. Él te dice de qué estás hecho y por qué te hizo como te hizo y por qué me hizo como me hizo. ¿Quieres saber a dónde se dirige el mundo? Chécalo en la Biblia. ¿Quieres saber a dónde se dirige Europa? ¿Quieres saber el fin de Irak? Lo que va a pasar en Irak, el final del Medio Oriente, chécalo en el libro de Apocalipsis. ¿Quieres saber exactamente el fin de la humanidad? Chécalo en Apocalipsis 20, 11 al 15, el juicio, el gran trono blanco. ¿Quieres saber qué recompensas y qué les va a pasar a las personas que rechazaron a Cristo? Chécalo en la Biblia. Dios nos da un conocimiento que no te lo da el gurú, ni Walter Mercado, ni el mago Dios, ni Freud, ni Marx, ni Nietzsche, ni Platón, ni Demóstenes. El conocimiento que Dios nos los da mediante el Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 2:10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí se hace un cuestionamiento profundo que nadie puede contestar. ¿Quién de los hombres conoce las cosas del hombre sin el Espíritu del hombre que está en él? Dios nos dice, ven para acá. Ven para acá, Platón. Ven para acá, Sigmundcito Freudcito. Ven para acá. Ven para acá, Joan. Ven para acá, Jean-Paul Sartre. Vengan para acá los que se crean sabios, psicólogos, psiquiatras, que aquí, que papuches. Vengan para acá, mis chiquilines. A ver, ¿quién de ustedes sabe por qué nació? ¿Quién de ustedes ha escrito, más que puras filosofías y especulaciones, la razón por la cual yo les di la vida? ¿Quién de ustedes sabe realmente cuál es el problema magistral, central, el núcleo de la problemática humana? La pobreza. Repartimos el dinero y se acabó el problema. Y los países siguen creyendo que la pobreza es el problema que agobia a la humanidad. ¿Cuál es el problema de la humanidad? La educación. Vamos a más universidades, más conocimientos. ¿Cuál es el problema de la humanidad? La cultura. Démosle más cultura al pueblo. ¿Cuál es el problema de los atletas olímpicos que llegaron a Atenas y no encontraban ni siquiera el estadio? Dios mío, ten misericordia de nosotros. Ni con los tenis llegaron. ¿Cuál es el problema de que siempre hagamos el ridículo? Venimos a la Biblia y encontramos que detrás de todas estas respuestas hay un Dios creador que se ha manifestado en Jesucristo y en la Biblia y que anhela decirnos a nosotros las respuestas a través de su Espíritu. Y si tú vienes a la Biblia sin el Espíritu de Dios y vienes con tu mente, aunque seas maestro en ciencias políticas y doctorado en filosofía y letras, chocas contra la mente de Dios, y por eso el hombre dice, esto es locura, esto es una contradicción, cuánta sangre, cuánta guerra, esto no puede ser. ¿Por qué es este razonamiento del ser humano? Porque lo dice 1 Corintios 2, tú nunca podrás conocer las cosas, ni siquiera a ti mismo, si tu espíritu no es regenerado. ¿Saben ustedes por qué se inventó la psicología con Freud hace 100 años más o menos?
porque salió un hombre llamado Sigmund Freud, por cierto judío y de padres cristianos, y leía la Biblia, que se convirtió en ateo. Freud era ateo, Darwin era ateo, Marx era ateo, Friedrich Nietzsche era ateo. Los más grandes hombres del siglo XX, de acuerdo a la ciencia humana, eran ateos. El último que se murió fue Carl Sagan, el astrónomo físico, que decía, el universo no hay nada de Dios más que lo que tú crees que existe. Y toda esta soberbia humana, ¿de dónde viene? De creer que dentro de nosotros hay respuestas, y es mentira. Si queremos encontrar respuestas, tiene que estar más allá de nosotros. Tiene que estar fuera de nosotros, porque en nosotros no hay más que pura maldad. Y si tú dudas de lo que acabo de aseverar, la historia nos da testimonio que en aproximadamente 6.000 años de historia del ser humano, 6.000 años de historia del ser humano, 25 años de paz ha habido, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo. O sea que se puede resumir que la historia del ser humano es guerras, 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 guerras. Y si no son grandes, el esposo contra la esposa, los hijos contra los padres contra los hijos, católicos contra protestantes, judíos contra árabes, en la guerra del Kosovo, la guerra de independencia, la guerra de esto, la guerra civil en Estados Unidos, guerras, golpes de Estado, independencia. ¿Por qué esta conflagración y por qué esta perturbadora atmósfera que ha conmovido a la historia a través de todos los siglos? Por la causa de que el ser humano ha nacido en pecado. Este es, señoras y señores, el diagnóstico de Dios en la Biblia. Freud le llamó el defecto trágico, Marx la lucha de clases. Y cada quien ha dicho, pues es esto. Freud también el medio ambiente. Se debe a la cultura, se debe a la educación, y la Biblia dice el pecado. Y esta es la razón por la cual Jesús vino al mundo, para llevar el pecado de tu vida y de mi vida en una cruz en su cuerpo. Y pagar por ese pecado que tú y yo nunca hubiéramos podido pagar en nuestra vida. Este conocimiento, pues, es un enemigo de Dios cuando no tiene a Dios como el centro de la gloria. En segundo lugar tenemos la vanidad o el poder humano. No se alabe el valiente en su valentía. Y este es el segundo competidor de Dios, porque qué fácil es. Vayamos a Deuteronomio 8. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. En Deuteronomio 8, Dios le hace una advertencia al pueblo. Porque Dios sabe, repito, Él es el fabricante, Él es el diseñador. Él sabe y conoce la tendencia de nuestro corazón, de que cuando llegamos a tener coche y casa y trabajo y bendiciones, prosperidad, reconocimiento, aplauso, bla, 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 en ese momento comenzamos a enorgullecernos, a creernos que lo que tenemos, lo que vestimos, lo que hemos logrado, a creernos algo. Ya estamos en la televisión y hablamos ya como sabios y como dioses y esto y el otro, y otros hasta Dios no existe, es una babosada ser cristiano, y comenzamos a oír tantas barbaridades que tienen como raíz el orgullo, la soberbia, la jactancia de creer que en nosotros hay respuestas. Entonces, como Dios sabe que es la tendencia humana, de que en cuanto el ser humano llega a la cima, en cuanto el ser humano comienza a alcanzar logros o a tener éxito, ya sea como atleta, como deportista, como abogado, como doctor, como político, como artista, en el momento en que el ser humano comienza a escalar la cima y cree que llega a la cima, algo nos pasa allá arriba que nos marea, que nos descompone, que nos echa a perder. Y es cuando el ser humano se siente con poder. Soy Miss México, soy Mister esto, por acá, soy el mejor cantante, el mejor conjunto, el mejor abogado, soy el presidente del tribunal, soy el gobernador, soy el procurador, soy el diputado. En el momento en que llegamos ahí, algo sucede que para lo cual no fuimos creados, que nos comienza a afectar, y hasta de su mamá se olvidan. Y el ser humano se transforma en un monstruo. Y
comienza a usar todo esto para tener un cantante, me divorcio y me caso otra vez, 3, 4 mujeres, los hombres que quiera, me divorcio. El otro día estaba escuchando el testimonio, bueno, no el testimonio, sino la conferencia de una muchacha muy famosa, lo voy a decir porque salió en una revista, ¿verdad? Britney Spears. Esta muchacha sale como un icono de los jóvenes donde comienza a bailar y traía solamente el puro ombliguito de fuera. El papá de ella es cristiano y la mamá es bautista. Y le decían, Britney, te estás empujando y metiendo a un mundo donde no vas a aguantar la fama. Pasados de moda, viejos tontos, etcétera, etcétera. Se fue metiendo. Llegó al grado en la que se besó en la boca con Madonna. Quién sabe cuánto chamuco le transmitió por la boca a esta mujer. Y ahora acaba de confesar que le es igual acostarse con una mujer que con un hombre. ¿Qué le pasó a esta muchacha? Ahora se comienzan a descomponer. Y ahora se da cuenta, se pelea con un novio, se casa con otro, en 24 horas en Las Vegas, se llega con un muchacho y en la noche se casan, se divorcian al otro día. Comienzan a creer que pueden hacer lo que quieren, que son autónomos, porque son famosos y porque tienen dinero y están llorando cuando nadie los ve. De vacidad, de tristeza, de incertidumbre, de desesperación. Porque no fuimos creados por eso. Le pasó lo mismo a Elvis Presley, le está pasando lo mismo a Michael Jackson. Dime tú, presidente, dime tú lo que quieras. El ser humano no fue creado para la gloria. Dijo Dios, yo no comparto mi gloria con nadie. Pero cuando el ser humano, como el gran corredor de las pasadas Olimpiadas, las últimas 2 Olimpiadas, ganador de 7 medallas de oro, Carl Lewis, un negrito, el más rápido del mundo, le entregaba la medalla de oro, siempre ves la televisión que decía, Jesús, a ti sea la gloria. Y le entregan otra medalla, Jesús, a ti sea la gloria. Cuando alcanzamos el éxito y el dinero y los logros y le damos a Jesús la gloria, Él allá arriba nos sostiene para que no nos descompongamos ni nos echemos a perder. Cuídate de llegar o prosperar en tu negocio o hacer cualquier cosa en la vida sin Dios, porque va a ser la maldición más grande de tu vida. Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandatos y sus decretos que yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies y vayas a Italianis y a Vips y al Parque del Lago y edifiques buenas casas en el fraccionamiento San Carlos, en Los Encinos, etcétera, etcétera, y tengas un BMW, y tengas tu Mercedes, y tengas oro, y te multipliques, y tengas cuenta hasta en HSBC, etcétera, etcétera. Versículo 14, y se enorgullezca. ¿Qué es el orgullo? Llegar a un momento en la vida en la que creo que no necesito a Dios, porque tengo todo lo que necesito. Ese es el peligro del corazón humano. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar, versículo 16, que te sustentó con maná, versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo lo hice, yo lo logré, yo me abrí paso, yo alcancé esto, yo fui el que realmente tenía las capacidades intelectuales y filosóficas, y desde chico me decían Einstein, para lograr lo que tengo ahorita. Ahí has dado el paso a la barranca. Sino acuérdate, versículo 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te dio el poder para hacer las riquezas, a fin de afirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. ¿Por qué Dios nos quiere prosperar y llevarnos? Él nos quiere llevar allá arriba a la cima como llevó a José, pero antes de que José fuera gobernador, ¿qué había detrás de la vida de José? Sufrimientos, desilusiones, traiciones, pasó las pruebas. Y cuando José fue sacado de la cárcel para ser gobernante de Egipto, no se envaneció, no se mareó, no lo trastornó el poder, sino que lo usó para traer a su familia y meterla a Egipto y sostenerla para que no se muriera de hambre. Si el día que Dios a ti te dé lo que tú tienes y crees que es para ti, para tu propia satisfacción y no para ayudar a los demás, ese día Dios te lo comienza a quitar.
Porque nadie vive para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, maravillosa palabra de Dios, porque no nos has dejado solos. No vagamos sin rumbo, sin propósito en esta vida, sino que sabemos perfectamente bien quién eres, porque tu Hijo Jesucristo nos lo ha revelado. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si alguien tenía de qué gloriarse, si alguien tenía de qué enorgullecerse, si alguien tenía de qué jactarse, fue Jesús, el creador del universo. Pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Abandonó sus prerrogativas y abandonó todo el poder y la gloria y el conocimiento que le pertenecían y bajó este pobre mundo y se hizo igual a nosotros tomando forma de un siervo para enseñarnos que la grandeza del alma humana se encuentra no en la arrogancia ni en la autosuficiencia, sino en las palabras de Jesús. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La grandeza del espíritu humano se encuentra cuando el ser humano encuentra su dependencia, su necesidad, su hambre y su sed en Dios. Esta es la humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Al vivir sin preocupaciones, estamos viviendo humildemente. Humíllense echando vuestra ansiedad sobre Él. El estorbo por lo cual vives tan preocupado y tan ansioso es tu orgullo, que crees que puedes, sin Dios, salir adelante. Gracias, Padre, porque nos creaste para ti, y fuera de ti nuestra alma nunca tendrá la satisfacción, ni la plenitud, ni el gozo que podemos tener, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. En esta mañana hay muchos de ustedes vacíos, desorientados, desesperados, sin propósito ni significado en la vida. Y yo te invito a que vengas en esta mañana a la cruz de Cristo. Que vengas a esa cruz donde Dios hizo la paz mediante la sangre de su Hijo para decirnos que nos amaba y que te quiere perdonar y que ya no puedes tú seguir viviendo en tus propias fuerzas. Haz a un lado tu orgullo e inclínate y arrodíllate en esta mañana ante la presencia del Rey. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás, para iniciar mi vida con Dios? La Biblia dice en primer lugar que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que vives equivocadamente y que si tú sigues creyendo que tú eres el gobernador de tu vida, si tú crees que eres tan autosuficiente de no necesitar a Dios, la Biblia dice: serás hastiado de tus propios caminos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, sin temor del mal. Ven a Cristo en esta mañana y reconoce que Él en la cruz pagó con su sangre por tus pecados. Y ábrele tu corazón, y ahí desde tu lugar, dile estas palabras en el silencio de tu alma. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy pecador, pecadora delante de ti, que he vivido en autosuficiencia, creyendo que sin ti puedo lograr obtener algo. Perdóname. Perdóname, Señor, porque esto es rebelión e incredulidad. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados
Y te pido, Jesús, que me laves con tu sangre, que me aceptes tal como soy de pecador. Te abro mi corazón y te pido que entres a mi vida en este momento, como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.